Buenas, Buenas, mi gente. señores. Saludos. Feliz año Bienvenidos a una nueva nuevo. entrega de Pop Crime Files. Feliz año nuevo. Cuéntamelo todo. Amiga, aquí ya te dije, Ya me dijo. Bueno, señores. empezando el año sobreviviendo. Ahí pues yo empecé thriving. Well, Voy good a for y'all. así. Eso voy a tener la mente. No sé si es porque estoy muy feliz hoy porque realmente yo tomé un break de trabajo, pero yo tenía a mi cría infante de vacaciones, de modo que bueno, ¿no? Es un break, pero no es un break. Entonces yo Pero, hoy me uní a todos los padres que dejaron a los hijos en la escuela el primer día luego de las vacaciones y yo estaba muy feliz. wow, Yo estaba en esa corte que estaba dándolo nueva. todo, sí. Ay. Pero cuénteme, señor, ya ustedes Ay. saben de lo que vamos a hablar, pero para los que no saben, dígalo usted. Exacto. Señores, vamos a la segunda parte de nuestro episodio de Larry Ayler, o Larry William Ayler, el asesino De la de la carretera, interestatal. sí. Perdón, aquí tengo a Tony como vuelto loco. Este, vamos con la segunda parte. Nos quedamos en el arresto, en en la otra entrega, en el Ay, otro episodio. así es, ahora vamos a Ahora lo bueno. exacto, vamos a hablar de lo que vino después. Tú sabes, la búsqueda de justicia para todas estas víctimas. Algunas Así que creo es, que lo llegué a mencionar el otro día la semana pasada, que algunas incluso todavía hasta hace poco se estaban reconociendo así es, qué terrible. cuerpos víctimas de este señor. Entonces, antes de seguir también, Gracias. queremos compartirles que después de este episodio vamos a tomar una pausa de 2 o 3 semanas porque vamos a a preparar nuestro mes aniversario Ay, con unos temas muy chulos, pero necesitamos un tiempito para hacerlos bien. así es, Así que ya señores. saben, no se Los me desesperen. patrones van a estar con nosotros. Les vamos a ir avisando, como siempre, a los True, porque Claro. el sistema de grabaciones para nuestro mes aniversario va a ser un poquito diferente. Así que si usted nos va a extrañar y quiere permanecer con nosotros, únase al Patreon que va a poder seguir viendo las grabaciones antes de que se publiquen. Pero las publicaciones van a Claro. estar pausadas hasta nuestro mes aniversario, que es en febrero. No se preocupen, no quedamos a durar mucho tiempo fuera del aire. Aunque, bueno, también el episodio extra del Patreon también lo van a tener, porque ya ese Así es un es. compromiso que tenemos con ustedes, Pero los esos son para los patrones. patrones y los patrones van a seguir con Exacto. nosotros durante las grabaciones de los episodios. Pero El que quiera seguir ya sabe lo que tiene que el hacer. que quiera venir, el que nos extrañe, pues ya usted sabe. Se lo dejamos aquí en el Pero link. así mismo, ustedes saben, patreon.com/popcornfiles. Denle para Así allá. es. Vamos a darle a arrancar con este asunto, Vamos. que viene con mucha información también. Miren, cuando estalla ese señor Larry en el cuartel de Lowell, eh, Darrell Hayward finalmente admitió que Larry Elder le había ofrecido dinero, que fue con el chico, recuerden que lo habían encontrado de último con un chico y ahí lo arrestan porque lo reconocieron, ya lo estaban buscando. Exacto. Y tenían una operación ya montada hace semanas atrás de él y ¿sabes? Lo tenían bajo Vigilancia. surveillance. Eh, Eso mismo. Señores, Eh, yo hablando el español. Wow. ya tú sabes, yo de ridícula, digo que no sé. Eh, Él, él admitió que le ofreció el dinero, aunque el billete de $100 aún estaba en el bolsillo de Larry Elder, como que no hubo el intercambio no había pasado oficialmente, solamente se lo ofreció. Y a la 1:30 de la tarde es que los detectives interrogan a Larry Elder, considerando una acusación por solicitud de prostitución. Un examen de sus botas reveló eh, residuos, me imagino, las suelas que coincidían con moldes de yeso de la escena del crimen de Ralph Carlis. Larry entregó sus botas sin protestar y consintió el registro de su camioneta, creyendo que la policía lo iba a hacer igual de todos modos. De la camioneta se retiró un cuchillo manchado de sangre
Aunque se convocó a los detectives de Illinois a Lowell, Larry fue liberado sin sus botas, sin una llamada telefónica y sin ser informado de sus derechos legales a las 7 de la noche. Amiga, ¿qué usted opina? Wow. Em, Opino que hubo deficiencias, ¿no? Pues obviamente lo primero que Yo usted debe acabo, hacer es informar los derechos de legales si está, claro, aunque, espérate, como digo la código la O, vamos a pausar un momento, porque si él no fue arrestado, sino que solo fue detenido, entonces hay un exacto, loophole, una laguna, ¿no? Legal donde técnicamente no es necesario informarle de sus derechos. Pero cuando usted tiene un caso así, tan que ha sido investigado importante, por loco. tanto tiempo y que realmente tú no puedes dejar cabos sueltos, léele los derechos, eso no te cuesta absolutamente nada, aunque tú Nada. sepas que lo vayas a soltar. Ay, Siempre digo lo pero mismo bueno, con todo. No dejen nada de interpretación de nadie. Hagan la vaina. claro, claro, así es. A la mañana siguiente, poco después de las 4, el teniente Jerry Campbell lideró un escuadrón que se presentó en la casa de Robert Little, como recuerdan uno de los personajes de la vida de Larry. Esta vez con una orden de registro. Entre los objetos incautados se encontraban esposas, recibos de tarjetas de crédito de la habitación de Larry y registros telefónicos encontrados en la cocina. Larry no fue arrestado y su camioneta no fue incautada mientras la policía se retiró para estudiar las posibles pruebas. Yo te estoy diciendo a ti. Wow. Los registros telefónicos fueron una sorpresa ya que revelaron un patrón de llamadas de larga distancia al número de la casa de Robert Little, realizadas desde varios lugares. A menudo, en plena noche, tres llamadas desde Illinois intrigaron especialmente a las autoridades. Una se había realizado desde el hospital del condado de Cook el 8 de abril del 83, horas antes de que se encontrara el cuerpo de Gustavo Herrera. Una segunda se arrastró hasta la casa de John Dobrovolskis en el Mid-North Side de Chicago. La tercera llamada se hizo desde un número que luego fue desconectado. Y por estas pistas como de Dobrovolskis, la policía del condado de Lake visitó su casa el 13 de octubre y encontraron a Larry allí con una camioneta con la camioneta estacionada afuera. Por impulso incautaron la camioneta, ahí sí ya, y llevaron a Larry para interrogarlo, asegurándole que no estaba arrestado y que no necesitaba un abogado. Para cuando Larry finalmente solicitó un abogado a las 4 de la mañana del 4 de octubre, ya había confesado tener una relación a largo plazo con John Dobrovolskis, que es el hombre casado que les había comentado con hijos, que la esposa estaba de acuerdo con todo, con toda esta Exacto, un relación. matrimonio abierto. Exacto, y admitió que prefería atar a sus parejas antes del sexo. Lo liberaron a las 4:40 de la mañana sin su camioneta, o sea, él duró 40 minutos ahí adentro. Larry tomó el tren de la mañana de regreso a Chicago a casa de John Dobrovolskis. Dobrovolskis. Miren, John. No, John. no tengo este John apellido. D. Bueno, John John D. D. Exacto. JD. JD. Poco después de que lo liberan, dos recolectores de hongos encontraron un torso masculino desmembrado en una bolsa de basura de plástico desechado cerca de la autopista 31 en el parque Petrified Springs, en el condado de Kenosha, en Wisconsin. La autopsia, perdón, reveló que la cabeza, los brazos y las piernas habían sido seccionados con una sierra de dientes finos y que al torso le habían drenado la sangre. Aunque las partes cortadas nunca fueron encontradas, las radiografías identificaron a la víctima como Eric Hansen, un trabajador sexual de 18 añitos de San Francisco, Wow. Wisconsin, visto por última vez con vida el 27 de septiembre. Y eso que lo tenían acechado, ¿Qué te digo? porque esto fue una semana Evidentemente, antes. evidentemente ellos no lo tenían tan acechado porque si no lo hubiesen dejado preso desde el primer día que lo agarraron. Exacto. Entonces ellos lo estaban, o bueno, lo tenían acechado, pero él aparentemente se cuidaba bastante de que, de modo tal que ellos no tenían nada para arrestarlo, porque no entiendo. Esto no fue todo, se siguieron descubriendo cosas. El 15 de Ajá. octubre, el arado de un granjero desenterró restos óseos de una víctima no identificada en el condado de Jasper, Indiana.
al sureste de Rensselaer. Los huesos tenían rastros, muescas de heridas de cuchillo, indicando la muerte por apuñalamiento. Ahora, Wow. lo que yo me pregunto es, ¿cómo esa persona pudo cometer tantos asesinatos y enterrarlos en tantos lugares distintos sin que Y nadie nadie vio nada. viera nada? Porque si tú, o sea, enterrar un cuerpo para que no huela, Hay que tienes darle que para abajo a enterrarlo eso. exactamente. Ujú. O sea, eso no es de que tú vas a coger como un perrito y quitar la arena y poner el cuerpo ahí. Entonces yo no Ya tú entiendo. sabes. 4 días después, recolectores de hongos tropezaron con el cementerio privado, básicamente que él tenía en esa autopista, en la granja abandonada cerca de Lake Village, Indiana. Se descubrieron 4 víctimas más en diversos estados de descomposición. Ay, Dios 3 mío. eran hombres blancos enterrados muy cerca uno del otro, mientras que una víctima de raza negra había sido segregada al otro lado de un árbol. Para colmo Ya tú... racista. Exacto, para colmo es No, pero, racista, pájaro. no, pero yo no No, puedo. no, 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 ¿Qué? no. No. Tú Pájaro y dentro racista. de un... Exacto, porque coge una... Es, Pick a struggle. wow. Em, dentro de un, dentro de un granero cercano, los detectives encontraron un pentagrama y una cruz invertida, considerados signos de satanismo. Estaban pintados en una viga. 2 de las víctimas permanecían anónimas, permanecieron anónimas, aparentemente aún. Los otros fueron identificados como Michael Bauer, de 22 años, y John Bartlett, de 19 años. Wow, pero jovencitas todas Este, las víctimas. sí, este tema del de pentagrama y eso ya se podrán imaginar que alarmó al mundo, bueno, a este mundo, porque no sé si están familiarizados con el tema del Satanic Panic de los 80 y los 90, que todos se lo querían achacar al satanismo. Está bien y todo, pero, ¿verdad? Bueno, pero imagínate, yo tampoco los culpo porque es que esto es un patrón de comportamiento muy bizarro. O sea, tú de repente estás encontrando cuerpos mutilados en distintas partes y hasta un mini cementerio privado. Entonces dime tú, Esto es una locura total lo de este hombre. Yo le dije a ustedes en el otro episodio que estos eran víctimas y víctimas y víctimas. ¿Ya cuántas van? Como 20. un viaje. Eh, las noticias de este descubrimiento hicieron que 2 víctimas que habían sobrevivido a los ataques se presentaran ante la policía. Ed Healy escribió a la policía desde Virginia Occidental, West Virginia, recordando la noche del 1 de junio del 80, cuando Larry lo esposó para tener sexo, lo golpeó durante 1 hora y lo amenazó con una escopeta. Jim Griffin desde Chicago identificó a Larry como el hombre que se había llevado a su casa para tener sexo el 30 de noviembre del 81 y que se tornó muy violento golpeándolo con puños y amenazándolo con 2 cuchillos y un picahielos. La policía también localizó a Craig Townsend el 26 de octubre del 83, que registró su relato del ataque, y ese yo creo que ya lo hablé en el episodio pasado. Em, Al mismo tiempo, la evidencia científica se estrechaba alrededor de todo esto y de Larry. Técnicos del laboratorio del FBI encontraron sangre humana tipo A positivo, el mismo tipo de cáliz, una de las víctimas que se encontraron, eh, bueno, en estos días de que lo detienen, eh, que fue el cuchillo que retiraron, en el cuchillo, perdón, que retiraron de la De guagua, de la la camioneta. camioneta. Ujú. Lo que se encontró en las suelas de sus botas, que coincidió con los moldes de yeso de las huellas de crimen de Caliz, y al cortar las botas el 26 de octubre, los técnicos encontraron más sangre, también A positivo, empapando el forro interior. Las esposas incautadas en la casa de Robert Little fueron catalogadas como consistentes con las marcas dejadas en las muñecas de Caliz, y los neumáticos de la camioneta de Larry también coincidían con los moldes de las huellas de la escena del crimen. Um, Se hace una audiencia preliminar en Waukegan ante el juez federal del distrito, Paul Plunkett, el 28 de octubre del 83.
Varios testigos describieron la evidencia que conectaba a Larry con el asesinato de Calice y fue retenido para juicio, encarcelado bajo una fianza de $500,000. Eh, Obviamente eso trajo mucho alivio a todos los investigadores de los 4 estados que estaban trabajando para resolver los líos de una sola persona. Dios mío, padre, mira. Wow. A pesar de toda esta evidencia circunstancial y la creencia unánime de los investigadores de que Larry era el asesino de la autopista del interestatal, el caso pronto se enfrentó a un obstáculo crítico que fueron las fallas en el proceso legal. No Here true. we go. Or Ujú. here we go. En- el abogado de Larry, David Shippers, un ex fiscal de Chicago con mucho conocimiento en métodos policiales, identificó de inmediato los problemas con las pruebas y declaraciones reunidas por los investigadores. El 13 de diciembre del 83, el abogado presentó una moción para suprimir toda la evidencia recopilada, incluyendo las declaraciones que Ayler había hecho a la policía el 30 de septiembre y el 3 y 4 de octubre, además de los artículos incautados en su camioneta y en la casa de Robert Little durante los registros realizados el 30 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre y 22 de noviembre del 83. La audiencia de supresión se llevó a cabo en el condado de Lake ante el juez William Block a partir del 23 de enero del 84. El testimonio se extendió a lo largo de 4 días con la participación de 7 oficiales de la policía, el señor John D., su esposa Sally y el propio Larry. En cada intervención, el abogado de Larry se esforzaba para demostrar un patrón de conducta negligente e ilegal por parte de los oficiales, sugiriendo que toda esta evidencia que se obtuvo y las declaraciones que se registraron debían ser inadmisibles en el juicio. El policía estatal Kenneth Burrell, o no sé cómo se pronuncia eso, el primero en testificar, describió cómo detuvo a Larry y Darrell Hayward el 30 de septiembre. En el contrainterrogatorio, este señor Kenneth admitió que Larry no había cometido ninguna ofensa aparte de estacionarse ilegalmente en la carretera interestatal. El sargento Peter Popplewell de la Policía Estatal de Indiana recordó los comentarios de Hayward el 30 de septiembre, pero admitió haberlos omitido en su informe oficial. Dios mío. Bajo presión del abogado de Larry, Popplewell también concedió que era inusual que se esposara y encarcelara a ciudadanos durante 12 horas con sus vehículos incautados solo por una infracción de estacionamiento. El sargento John Pavlakovich testificó que él ordenó el traslado de Larry a Lowell esposado, insistiendo que Larry estaba bajo custodia, pero no bajo arresto. Como les dije, una diferencia Exactamente. técnica. Sin embargo, Sepandón, aquí estamos. Cependant, señores, no es lo mismo, ¿no? Una detención breve para una investigación que de repente tú tengas a una persona por 12 horas con sus pertenencias incautadas. O sea, no es que nada. Es ilegal y ellos lo saben, eso es lo más grande. Claro, claro, ellos Que ellos simplemente lo no le están saben. poniendo, ellos no le están poniendo el nombre, se están agarrando del tecnicismo, pero Exacto. muy mal. El 24 de enero, el fiscal Peter Traub comenzó la jornada con una grabación de la declaración de Larry del 30 de septiembre del 83. Luego, el sargento Frank Love, del equipo de investigación, describió su entrevista con Larry admitiendo que el grupo de trabajo no tenía evidencia para acusar a Larry, eh, o sea, de ningún crimen al momento de ser encarcelado. Frank también reconoció que estaba algo preocupado por el confinamiento de las 12 horas de Larry ante la ausencia de una causa probable para el arresto. Entonces, ¿por qué no dijiste Gracias. que lo suelten? ¿Por qué no ¿Por qué dijiste no que lo lo suelten? soltaste? Claro, si al final lo ibas a soltar como quiera. Exacto, porque lo mandaron para su casa. O sea, si tú Em, no tienes nada y tú no conseguiste nada en las primeras 2 horas, como mucho, suéltalo y sigue Dios mío, investigando. padre. Otro miembro del equipo de trabajo, Sam McPherson, dijo que las botas de Larry eran lo suficientemente parecidas a las huellas de Calice para justificar una investigación, pero no pudo explicar por qué Larry fue liberado sin evidencia eh, de las botas era tan incriminatoria. O sea, lo que acabamos de decir.
claro. Si todo estaba tan, o sea, ¿por qué no se toma Todo una estaba decisión? muy O te dejo aéreo, bajo arresto, exacto, o te cargo, o te suelto. claro. Pero bueno, Eller tomó el estrado ese día, Larry, admitiendo que dio su consentimiento para que la policía registrara la camioneta, pero alegando que temía ser retenido en la cárcel hasta que accediera. Confundido y asustado, Larry afirmó que había aceptado todo lo que la policía le pidió en un intento desesperado por ser liberado. Ay, hombre. El Bueno, eso es lo que 25 de dice todo el enero, mundo. claro, el 25 de enero, el detective Dan Cullen testificó describiendo a la mayoría de las víctimas del asesino de la autopista como trabajadores sexuales homosexuales. Sin embargo, admitió que Ralph Callis no tenía dicho registro y que la escena del crimen no presentaba evidencia de agresión sexual. El cabo de la policía estatal, David Hawkins, recordó que la orden de registro para la casa de Robert Little se había perdido durante la noche, aparentemente archivada incorrectamente en el juzgado del condado de Vigo. John y Sally Dobrovolskis describieron cómo la policía irrumpió en su casa sin órdenes ni permiso. El 13 ya se cayó todo ahí. John recordó que el sargento Roy Lamprecht no solo rechazó la solicitud de Larry de un abogado, sino que también le ordenó o sea, a él, a John, a JD, que no llamara a ningún abogado. Pues como de maldad, como porque es que no lo Y quieren agarrar. entonces, vamos a cerrar esto, ya todo fue desestimado. Bueno, el 2 de febrero el juez Block emitió su fallo dictaminando que no había habido justificación para encarcelar a Larry el 30 de septiembre ni para registrar su camioneta. El juez declaró que cada acto que siguió fue una consecuencia directa del arresto y la detención ilegales Ilegal. eh, para esos fines de investigación. Además, los hechos contenidos en la declaración jurada de la policía para la orden de registro del 1 de octubre en la casa de Robert Little fueron insuficientes para respaldar una búsqueda legal. La incautación de la camioneta de Larry el 3 de octubre fue viciada, pero permisible, ya que Larry había otorgado o sea, El su permiso. autorización. Exacto, fue una pequeña concesión, pero demasiado insignificante para sustentar un caso. La orden del juez declaró inadmisibles en el tribunal las botas de Larry, las esposas y el cuchillo ensangrentado. Lo único que quedaba como prueba eran las huellas de los neumáticos de un tipo relativamente común. Larry fue puesto en libertad. Temiendo acoso de la policía de Indiana, inmediatamente se fue para Chicago. La policía no pudo hacer más nada que observarlo irse para su casa. Claro. Fleeing the scene, fleeing the state. Señor, eso se llama fruit of Exacto. the poisonous tree, la fruta del árbol envenenado, cuando vician el proceso por cometer esos errores de principiantes. Haces la primera y se te caen todos los palitos. Sí, ya nada, después del error, nada sirve. Y es No. correcto a nivel de evidencia. Tras la anulación de las pruebas por parte de este señor, del magistrado William Block, Larry quedó en libertad en febrero del 84. Como les dije, se va a Chicago, a pesar de que los equipos de investigación de los varios estados sospechaban firmemente que él era el asesino en serie. La falta de pruebas admisibles en Indiana le permitió nada continuar con su vida, o al menos con su patrón Mm. criminal. A pesar de su liberación en febrero del 84, la actividad de Larry no paró. En la noche del 19 de agosto del 84, aproximadamente a las 10:30 p.m., Larry atrajo a su apartamento un joven de Uptown llamado Daniel Bridges, de 16 años. Bridges era el menor de 13 hermanos, un niño descuidado y como que era un fugitivo habitual, se le gustaba desaparecerse, y a pesar de ser heterosexual, había estado ejerciendo como trabajador sexual masculino desde los 12 años. This is insane. Daniel Bridges había Wow. sido un conocido cercano de la víctima anterior, Irving Gibson, que yo había mencionado, y se sabía que desconfiaba de Larry, a quien apenas 2 meses antes de su asesinato describió a un reportero de NBC que filmaba un documental sobre la explotación sexual infantil en Estados Unidos como un verdadero bicho raro muy conocido entre los jóvenes de Uptown. O sea, ya se comentaba de las diabluras de Larry entre la comunidad de trabajadores sexuales de la zona. Wow. Ya ustedes saben. Una vez en el apartamento de Larry, Bridges fue atado a una silla con una cuerda.
antes de ser brutalmente golpeado y torturado para luego ser apuñalado hasta que lo mató. Tras el asesinato, Larry desmembró el cuerpo de Bridges en su baño. El cuerpo fue cortado en 8 pedazos y cada parte fue completamente drenada de su sangre antes de ser colocada dentro de 6 bolsas de plástico separadas. El cuerpo desmembrado de Daniel Bridges fue descubierto en la mañana del 21 de agosto del 84 por un conserje llamado Joseph Bala. Sus restos habían sido colocados dentro de un contenedor de basura cerca del apartamento de Larry en una ciudad que no estaba destinada, en una unidad que no estaba destinada a ser utilizada por los inquilinos del complejo de Larry. Creyendo que las bolsas habían sido arrojadas ilegalmente, este señor Joseph decidió retirarlas de allí para inspeccionar su contenido. Al sacar la primera bolsa se rompe, revelando que había una pierna humana cortada, Fo- lo que finalmente condujo al arresto de Larry Eyler. Wow. Tuvo ese muchacho que venir a morirse. La policía fue alertada. Dígame, señora, indíqueme. Bueno, esta pregunta quizás prematura, pero se descubrió cómo él le drenaba la sangre a esos cadáveres. A mí me da hasta miedo saber cómo. Ay, Dios, yo Para necesito que tú saber ahora. entiendas. No, yo me imagino que lo ponía en la bañera y lo dejaba ahí, you know. Esperaba que se saliera toda y ya, y bye. Wow. Yo quiero Es lo saber, pero único no que lo se quiero me buscar en ocurre. Google, no vaya a hacer cosas que No, no vaya a hacer me vengan cosas. a atrapar a mí ahora. Ok. La hija de Larry, mi amor. Sí. La policía fue alertada y encontró que las otras bolsas contenían el resto del cuerpo de este chico, un joven varón blanco. Testigos recordaron haber visto a un inquilino de la casa de al lado depositar las bolsas alrededor de las 3:30 de la tarde del 20 de agosto. Uno de ellos identificó al hombre como Larry Eyler, residente del apartamento 1618 de West Sherman. Larry había parecido extraño el día anterior, con una mirada vidriosa. Cuando se le preguntó por qué estaba tirando basura en el contenedor de un vecino, él simplemente respondió: me estoy deshaciendo de algo de mierda. Pero ¿y por qué no te deshaces de algo de M en tu contenedor? No. Ajá, ajá. Para que el de estúpido pensó que no lo van a linkear hacia él, pero te vieron, mi lindo, te vieron. Claro. La policía irrumpió en el apartamento de Larry a las 7 de la mañana del día 21 y lo encontraron en la cama con John, obviamente. Larry fue detenido para ser interrogado mientras los restos del contenedor eran enviados al laboratorio criminalístico de la policía de Chicago, donde se identificó a la víctima como Danny Bridges, de 16 años. Las huellas dactilares tomadas de las bolsas de basura coincidieron con las de Larry y fue acusado Correcto. formalmente de asesinato en primer grado a las 8 de la noche. La evidencia encontrada en su apartamento incluía numerosas manchas de sangre, una caja de bolsas de basura idénticas a las encontradas en el callejón, una sierra y una camiseta que pertenecía a Danny. Los fiscales Mark Rakowski y Rick Stock, asignados para llevar el caso, anunciaron su intención de buscar la pena de muerte. Las esperanzas de Larry de ser absuelto recayeron en defensores públicos Claire Hilliard y Tom Allen. David Shippers, el abogado que había logrado su liberación en el caso anterior, se negó a representarlo en este juicio, pero accedió a servir como asesor de Hilliard y Allen. Wow. Ayler no declaró, se declaró, perdón, no culpable del cargo de asesinato el 13 de septiembre y las maniobras legales retrasaron el juicio durante casi 2 años. Esa vaina para mí es inconcebible. Finalmente, el proceso se inauguró en el Tribunal Penal del Condado de Cook el 1 de julio del 86 ante el juez Joseph Urso. Los miembros del jurado lo declararon culpable de todos los cargos el 9 de julio, pero su destino se decidiría en la fase de pena, que comenzó el 30 de septiembre, 3 años exactos desde que fuera detenido por el policía estatal Kenneth Burley, el condado de Lake, Indiana. El 3 de octubre del 86, el juez Urso sentenció a Ayler a la pena de muerte por el asesinato de Bridges. Ayler también fue sentenciado a 15 años de prisión por secuestro agravado y a 5 años por intentar ocultar la muerte de su víctima. Pero sigarlo, bueno, ok, No, let's porque not get acuérdate into que that. hay apelaciones y cosas, sí. Y si Claro, de repente él gana una apelacioncita de esa, hay que tener un backup. eso sí. Ayler presentó las apelaciones correspondientes. Correctamente. Mm,
pero todas fueron en vano. 3 años después de su condena, el 25 de octubre del 89, la Corte Suprema de Illinois confirmó su condena y la sentencia capital, fijando tentativamente su fecha de ejecución para el 14 de marzo del 90. A pesar de su condena de muerte por el asesinato de Danny Bridges, las apelaciones presentadas por Larry sugerían que podría pasar años, incluso décadas en el corredor de la muerte. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado en Indiana. La primera sorpresa ocurrió en octubre del 90, cuando el fiscal del condado de Vermilion, Larry Thomas, anunció que reabriría el caso del asesinato de Stephen Hagan, la víctima encontrada destripada en diciembre del 82. Un mes después, él accedió a cooperar con Thomas y nombró a un presunto cómplice en este crimen. Él hizo una declaración formal a la policía el 4 de diciembre del 90, en la que comentó: le pido a Dios que me perdone, pero yo nunca podré perdonarme. I cry me a river. 4 días después, los detectives ejecutaron órdenes de registro en la casa del profesor Robert Little, en su oficina en el campus de la Universidad Estatal de Indiana también. Los artículos incautados incluyen numerosos casetes de video y unas 300 fotografías, algunas de las cuales mostraban a Larry posando en pantaloncillo y botas, o en calzoncillos y botas, sosteniendo un látigo de montar. Little fue detenido en el ayuntamiento y respondió a preguntas preliminares, pero exigió un abogado cuando el tema de la conversación pasó a ser el asesinato. Aunque su abogado fue convocado, nunca llegó y Robert fue liberado poco después sin cargos. Yo no entendí nada de ese proceder, pero está bien. No, pero que ajá, si ellos no tenían lo suficiente. Ya después que tú pides a un abogado, tú nada más tienes dos opciones. O lo arrestas o lo El abogado liberas. ni Y ya, apareció. bueno, pero no puedes continuar la interrogación hasta que no aparezca el abogado. El abogado no apareció. Upsi. Oh, wow. Ya, Ya saben, dígale a su abogado que no le coge el teléfono. Pues sí. exacto. El 13 de No, porque no diciembre. en todos los casos. O sea, si ellos hubiesen tenido evidencia suficiente, lo arrestan y después cuando para que el abogado, bien, gracias. O sea, Claro. el ejercicio de tu derecho a un abogado solamente implica que tienen que dejar de interrogarte. Eso no quiere decir que tienen que soltarte. Entonces, lo soltaron porque no tenían lo suficiente. Como siempre, ellos quieren que el imputado venga y le dé las pruebas. Ay, coño. Hagan su El 13 trabajo, de por favor. diciembre, haga su trabajo exacto. También me tengo que Óyeme, incriminar yo mismo ahora. a mí mismo ahora. Coño. El 13 de diciembre, Larry fue escoltado hasta Clinton, Indiana, por el sheriff del condado de Vermilion, Perry Hollowell. A su llegada se declaró culpable del asesinato de Stephen Hagan y acordó testificar contra Robert Little en el juicio. La declaración de Ayler ante el juez Don Darnell incluyó la afirmación de que el 19 de agosto del 82, Robert Little me preguntó, dijo él, si quería representar una escena, supuestamente su código para un acto homosexual escenificado que culminaba en asesinato. Según Larry, recogieron a Stephen Hagan juntos y lo llevaron a un edificio de granja abandonado en la Ruta 63, donde fue atado suspendido de una viga y apuñalado hasta morir. Larry alegó que Little fotografió el asesinato mientras ocurría y que quedó con la camiseta de Hagan de recuerdo. El 18 de diciembre, Larry regresó a Clinton para una prueba de polígrafo, la cual, según los informes, pasó. Ese mismo día, Robert Little se entregó y se declaró no culpable de asesinato en primer grado, siendo retenido sin derecho a fianza y suspendido con sueldo de su puesto universitario. Penn Con espera como que sueldo. así mismo, Pero, ¿qué to be universidad es white. esa para yo aplicar? La Universidad de Vaina de Illinois. Ay, Dios mío. Illinois. El 28 de Shame on diciembre, you. se moñó, así mismo. El 28 de diciembre, exactamente 8 años después del hallazgo del cuerpo de Stephen Hagan, Larry recibió una condena de 60 años de prisión por el crimen. De Muy repente, bien. Larry Elder se convirtió en una pieza clave en Indiana. Fiscales de otros 5 condados contactaron a sus abogados, ofreciendo condenas de 60 años de prisión si Larry confesaba los asesinatos sin resolver en sus jurisdicciones. Porque como ya les estuve explicando, o sea, todo el mundo sabía que era él, pero nadie tenía como fucking probarlo. Una pregunta. ¿Y esa primera cooperación fue a cambio de que le redujeran la pena de muerte o él como quiera estaba en death row? Él seguía en the draw, tengo ¿Y para entendido. qué él confesó? Entonces no entendí. Ah, loco que era, No, claramente. porque estoy como que pensando como que cuál fue la ventaja para Larry.
Bueno, Bueno, continuamos. pues te cuento que en verdad sí. Cuando él empezó a recibir todas estas llamadas, obviamente lo primero que se le ofrece fue la conmutación obviamente de la pena de muerte de Illinois. Claro. No obstante, los fiscales del condado de Cook rechazaron categóricamente el acuerdo el 8 de enero del 91. Oh. Entonces, Robert Little fue a juicio también por estar de alcahueta y Yo de viejo sabía que, yo ridículo. sabía que Euler tenía un cómplice o varios. Todos esos Pero crímenes no eran de espérate, que él solito. Esto me está dando Robert. vibes de Dexter, la serie, ¿te acuerdas? A lo mejor fue inspirada en el caso Eh, de Euler. bueno, bueno, bueno. Eh, este señor, exacto, como es Robertín, Ujú. no parecía para nada una persona de que asesina en serie. Tenía 53 años, era Robertico. un profesor respetado. Exacto. Era un, era un profesor respetado de biblioteconomía de la Universidad Estatal de Indiana y expresidente del capítulo de la Unión Americana de Libertades Civiles en Terre Haute. ¿Qué? ACLU. Ajá. Ujú. Sus colegas En lo todos los lados consideraban se cuecen inocuo. habas, señores. ¿Eh? Así mismo. Inocuos y los Em, más inocuos. Como es del agua mansa, bueno, líbrame, ¿cómo es? Líbrame yo, qué sé yo. Ustedes saben el dicho del ese. agua, del abra, ay, eso mismo, exacto. Del agua mansa, líbrame Dijeron que, Dios. Ajá, eso. dijeron que su peor error fue haber abierto su hogar a Larry Eyler entre el 75 y el 84. La selección del jurado para el juicio de Robert Little comenzó en Newport, Indiana, el 9 de abril del 91. El fiscal Mark Greenwell se enfrentó a los abogados defensores Dennis Sand y James Voiles. Los alegatos de apertura se presentaron el 11 de abril. Greenwell argumentó ante el jurado que Little había concebido un gran plan de asesinato la noche del 19 de diciembre del 82, tras ver la violenta película pornográfica Calígula con Larry. Ahí vienen a querer pegarle ahora a una película a la vaina. Aunque se había incautado una copia de la película en video durante el registro de la casa de Robert Little en diciembre del 90, no se encontró ninguna otra prueba física que respaldara el cargo de asesinato. El caso de la fiscalía descansaba enteramente, como admitió Greenwell, en el testimonio del asesino convicto Larry Edwards. Sin su declaración no tenemos caso. Eso me parece un Así poco es. lazy, pero bueno. Los defensores de Bueno, Robert Little refutaron las acusaciones, tachando las declaraciones de Ayler de mentiras interesadas motivadas por la esperanza de salvarse a sí mismo, sacrificando a Robert. Esta es la historia de Larry Ayler, señaló Boyles, lo que ha elegido contarles 8 años después para desacreditarlo. La defensa planeaba demostrar que Robert Little estaba en Florida visitando a sus padres la noche de que Stephen Hagan fue asesinado. Señores, por eso es lo más fácil de buscar. claro, además, eso no creo que haya caído bien porque como la pregunta, o sea, yo me imagino que el jurado se hizo la misma pregunta que me hice yo. ¿Qué hay ahí para Euler? No hay nada. Exacto, además No además le que están en, conmutando la pena, entonces, ¿cuál es la exacto, le motivación? rechazaron el acuerdo. Exacto, no entendí. Esta vaina tiene como muchas vainas. Aristas. El, sí, los defensores de Robert Lee nos refutaron las acusaciones, obviamente. Como dije, Larry Eller fue el primer testigo de la fiscalía el mismo 11 de abril, donde repitió su relato del asesinato de Stephen Hagan, inspirado y dirigido por Robert Little. Larry afirmó que Robert Little participó apuñalando a Gang y luego se masturbó mientras Larry terminaba el trabajo. ¡Qué maldito asco! Al terminar, según Larry, Little bajó su cámara y se quejó de que fue demasiado rápido. Larry añadió un nuevo giro afirmando que Robert y no él habían asesinado a Danny Bridges en Chicago. Ok. Otros dos testigos de la fiscalía, Mark Miller y Kenneth Hagelmeyer,
testificaron ese día que habían posado desnudos mientras Robert Little les tomaba fotos, pero ninguno recordó ningún comportamiento violento y su testimonio solo reforzó el interés de Robert por la fotografía de desnudos. El asesinato de Stephen Hagan fue Vaya recreado. interés también, porque... Pero mira, para que sea tirar piedra o matar gente, tire su foto sin problema. Em, Sí, pero yo no lo digo por crítica a ese interés, pero me estoy posicionando en la época en la que ellos estaban también. no, Entonces, ¿tú y me que, sabe, un entiendes? profesor universitario, que tú sabes que eso es súper delicado. Exacto, que no, no es que está nada mal. Usted quiere tirar su foto desnudo, dele para allá, claro, perfectamente, pero y tienen que haber fotógrafos para eso, pero como que en los 80 eh, eso, ese Yo no interés digo estaba tanto, complicado. yo no lo digo tanto por la época, porque me imagino que ya habían, seguramente. A mí lo que me hace ruido es el perfil de la persona, este hobby Sí. tan peculiar de un profesor universitario, como que si tú quieres ser fotógrafo de desnudos, sé fotógrafo de desnudos, pero como que Tú sabes siento que que hay ellos un factor clandestino en esto. en Eso todo, es lo claro, que, pero lo hablamos en el primer episodio también respecto a Eiler, que él era un pájaro oculto. O sea, ellos, y como que yo, mi teoría es que él se desquitaba de sus víctimas porque él no se aceptaba a sí mismo. claro, se odiaba. Exacto. Pero la víctima no tiene la culpa, Em, mátate tú. mátate tú, gracias. Eso es lo que, eso es lo que yo no entiendo. Pero bueno, seguimos. No, porque quieren todo, quieren el gusto, Y pero después de no que, quieren ay, no, tampoco, ajá, pero no quieren trabajarse. Mi amor, ¿ve un psicólogo? no, Dios mío. El asesinato de Stephen Hagan fue recreado ante el jurado el 12 de abril, con Greenwald exhibiendo fotografías y ropa ensangrentada antes de que el criminólogo Michael Goldman describiera cómo el cuerpo de Hagan fue abierto y sus intestinos estaban colgando al aire libre. El patólogo John Pless confirmó que el asesinato de Hagan era el peor que había visto sin que el cuerpo haya sido cortado en pedazos. Aún así, no se presentó absolutamente nada que conectara directamente a Robert Little con el crimen. La defensa se basó en una estrategia simple: tachar a Larry de mentiroso y presentar una coartada que situaba a Robert Little a cientos de millas de la escena del crimen. Su madre testificó que Little nunca faltó a su visita navideña a Tampa, Florida, entre el 58 y el 90, añadiendo que había llegado a Florida antes del 19 de diciembre del 82. Un vecino confirmó la presencia de Robert Little en Tampa, aunque pensaba que pudo haber llegado tan tarde como el 22 o 23 de diciembre. Greenwald intentó refutar la coartada presentando documentos que probaban que el coche de Robert Little había sido reparado en un taller de Clinton, Indiana, el 21 de diciembre del 82, pagándose la factura en efectivo, pero ninguno de sus testigos de sus testigos del taller pudo recordar quién llevó el coche. También se había retirado dinero del cajero automático del banco de Robert Little poco después de la medianoche del 22 de diciembre del 82, pero de nuevo no había testigos de la transacción. Robert Little optó not por no guilty. testificar poniendo su confianza en el jurado y su fe Claro. fue recompensada con la absolución el 17 de abril del 91. El fiscal Mark Greenwald se declaró Correctísimamente. un poco decepcionado, claro, pero no sorprendido por el veredicto, admitiendo abiertamente que su testigo estrella Larry tenía graves problemas de credibilidad. Pues, ¿para qué lo llevas? Porque es lo único Pasaste que tu tiene, mi vergüenza. amor. No, O pero es debieron que, pero soltar. ven Yo hubiese acá. soltado eso en banda. No, es que no, tú lo estás viendo mal. El fiscal tiene una función y tiene una función de defender los intereses de las víctimas y ellos tienen que llevarlo a juicio y hay un sistema de juicio por jurado y bueno, nada, él tiene que Claro, poner su pero si mejor desde el empeño. principio tú no, si desde el principio tú no tienes nada de nada, Tú no está tienes nada, fuerte. pero cuando Larry decidió hablar, ahora tú tienes algo. Que ese algo probablemente no te sirva para nada, pero tienes algo, tú no puedes retirarte. Es lo mismo que pasa con la defensa. O sea, ¿tú crees que a veces uno quiere ir a tirarse esos juicios que tú sabes que lo va a perder, mega perdido? Pero si el imputado dice, dale para allá, tú tienes que hacerlo y nada, trata de hacer lo mejor que tú puedas. O sea, lo mismo pasa del Yikes. otro lado. Yeah, How horrible. it's hard, pero bueno, somebody gotta do it. Em,
Bueno, mi gente. Larry Ayler, el 6 de marzo del 94, murió en la enfermería del Centro Correccional de Pontiac O debido sea, a no lo complicaciones. mataron ni siquiera. No, mi amor. Debido a complicaciones Wow. relacionadas con SIDA, enfermedad por la que había estado gravemente enfermo durante aproximadamente 10 años. Obviamente. Surprise, surprise. Exacto. En el momento de su muerte, su abogada Catherine Zellner tenía pendiente una nueva apelación ante la Corte Suprema de Illinois que impugnaba la condena de Larry por el asesinato de Danny Bridges. Zellner confiaba en que la condena de Larry sería anulada. La apelación sostenía que uno de los abogados defensores de Larry, David Shippers, había tenido un conflicto de intereses al recibir un pago de $16,875 de Robert Little para ayudar en la defensa de Larry, a pesar de que Robert Little había aparecido como testigo de la fiscalía. Dado que Shippers había informado al juez Urso, al magistrado Urso, que ofrecía servicios pro bono, Sennor argumentaba que esto constituye una mala conducta del abogado y que, por lo tanto, la condena de Larry era insegura. Sennor estaba convencida de que un conflicto de intereses de tal magnitud habría garantizado un nuevo juicio para Larry. Además, esta apelación sostenía que había sido Robert Little quien realmente había asesinado a Daniel Bridges. Poco después de la muerte de su cliente, Sellner confirmó que presentaría la apelación para aclarar varias cuestiones legales pendientes. La falta de investigación policial sobre Robert Little como posible culpable del secuestro y asesinato de Danny Bridges y la existencia de documentos que invalidaban la condena de Ayler por secuestro agravado y que no habían estado a disposición de la defensa ni antes ni después del juicio. Pero mi gente, todo se queda ahí. 2 días Hay después, más. que sí que. 2 días después de la muerte de Larry, el 8 de marzo del 94, Catherine Zellner convocó una conferencia de prensa en la que reveló los nombres y o descripciones de 17 individuos que su cliente confesó haber asesinado personalmente. Además, nombró No. otras 4 víctimas: a Stephen Crockett, Stephen Hagan, un caucásico no identificado a fines de mayo del 83 y otro varón caucásico no identificado en abril del 84, que según Larry habían sido asesinadas con la ayuda de Robert Little, a quien Sellner se refirió públicamente como un individuo no identificado que aún vive en Indiana. Pero todo el mundo sabía que estaban hablando de Robert Little. Sellner enfatizó eh, la insistencia de Larry en que Robert Little había sido quien realmente asesinó a Daniel Bridges. Según ella, Ayler era un individuo emocionalmente inseguro que veía a Robert como la figura paterna que nunca tuvo, lo que lo hacía vulnerable a la manipulación. Robert Little supuestamente utilizaba a Larry para facilitar su propio acceso a varones jóvenes con fines sexuales a cambio de apoyo financiero, el apoyo financiero que él le proporcionaba. Sellner afirmó además que la No. parafilia de Larry había aumentado su inclinación a la violencia y que Little había comenzado a alentarlo a proyectar su extremo auto-odio por su homosexualidad, el conflicto entre su orientación sexual y sus creencias religiosas sobre otros hombres, aproximadamente 6 meses antes de que secuestraran y asesinaran a Stephen Crockett. Según la abogada, Larry fue activamente alentado, asistido y ayudado en todos sus asesinatos posteriores por Robert Little, quien estaba al tanto de todos los crímenes, que ya por eso también lo ponían a agarrar, porque poquito no fue habló. ¿De cómplice? Mm. Sender enfatizó su creencia en las confesiones de Larry, señalando que su cliente había sido diagnosticado formalmente con SIDA en marzo del 91. Larry, dijo ella, sabía que cuando testificó en el juicio de Robert Little por el asesinato de Stephen Hagan, se estaba muriendo. Creo que Larry fue veraz. Larry no tenía ningún incentivo para mentir a nadie ya a este punto. En su confesión póstuma, Ayler afirmó en una carta escrita a mano que tengo por ahí, por cierto, Oh.
afirmó haber asesinado a 21 adolescentes y hombres entre 1982 y 1984, siendo asistido por Robert Little en 4 de esos asesinatos. Negó cualquier culpabilidad en el asesinato físico de Daniel Bridges, aunque sí admitió el desmembramiento y la eliminación del cuerpo de este adolescente. Los investigadores creen firmemente que Larry también es responsable de 2 homicidios adicionales cometidos en Wisconsin y Kentucky en el 83, que fueron los de Jay Reynolds y Eric Hansen, que los mencioné hace un rato. Larry declaró que normalmente atraía a sus víctimas, que incluían tanto heterosexuales como homosexuales, con promesas de droga, alcohol, dinero y transporte. Afirmó que justo antes de apuñalar a varias de ellas, presionaba la hoja de su cuchillo contra su abdomen antes de decirles que hicieran las paces con Dios. Ay, Virgen del Verbo, los pobrecitos, de verdad. Larry también afirmó nunca haber tenido relaciones sexuales con ninguna de sus víctimas y que frecuentemente entregaba las camisas de sus víctimas a Robert Little para que las usara en fantasías masturbatorias. Larry había comenzado a compilar una lista de sus víctimas poco después de que la abogada fuera nombrada su representante legal en noviembre del 90, en un esfuerzo por obtener un acuerdo de culpabilidad que conmutara su pena de muerte a cadena perpetua. Con su salud en declive, Larry autorizó a la abogada a revelar públicamente sus confesiones después de su muerte, explicando que las familias de sus víctimas sabrían así que había confesado el asesinato de sus seres queridos. Dirigiéndose a los familiares de las víctimas, Catherine Zellner declaró: "Creo que la única cosa correcta que hizo con su vida fue darme permiso para venir aquí hoy. La razón por la que estoy aquí es para que las familias sepan que él confesó a los asesinatos de sus hijos. Él me dijo, y espero que eso pueda traerles alguna paz mental". De las víctimas, 10 fueron asesinadas en Indiana y 10 en Illinois. Eiler informó que el cuerpo de una de ellas, un trabajador sexual de Upton conocido como Cowboy, asesinado en su apartamento de Rogers Park en abril del 84, nunca fue encontrado. La confesión de Larry y los avances en la tecnología forense permitieron la identificación de varias víctimas que habrían permanecido como John Doe. En abril de 2021, uno de los 4 cuerpos descubiertos en la granja abandonada cerca de Lake Village, Indiana, en octubre del 83, fue identificado mediante ADN y genealogía genética como John Brandenburg Jr. de Chicago. En diciembre del 2021, una víctima descubierta en el condado de Jasper, Indiana, el 15 de octubre del 83, fue finalmente identificado como William Lewis de Perú, Indiana. En julio del 2023, otra víctima descubierta en la granja de Lake Village fue identificada a través de genealogía forense como Keith Label Bibbs. 3 víctimas a las que él confesó haber asesinado siguen sin ser identificadas y el cuerpo de una de ellas nunca fue encontrado. El 2 de julio del 83, en el condado de Fort, Illinois, que era el hispano de 20 a 25 años. La del 7 de diciembre del 83, el condado de Hendricks, Indiana, un afroamericano de 25 a 39 años. Y la de abril del 84, en Cook, Illinois, un caucásico de 16 a 19 años. El cuerpo nunca fue encontrado. Se cree que este es Cowboy, el de la confesión. Ujú. Tras la condena de Larry, Wow. el juez del circuito del condado de Lake, William Block, sufrió repercusiones políticas por su decisión de suprimir evidencia de culpabilidad de Larry en el asesinato de Ralph Callis y por reducir su fianza. Block intentó sin éxito ser nombrado para el Tribunal de Apelaciones de Illinois, permaneciendo como juez de circuito de Waukegan. El amante de Larry, John Dee, se mudó a California poco después del arresto de Larry, aunque más tarde regresó a vivir con su esposa Sally en Chicago. John Dee murió de SIDA en enero del 90. A los 29 años murió antes que él incluso. Tras su absolución del asesinato de Stephen Hagan en el 91, Robert Little regresó a su puesto de profesor en la Universidad Estatal de Indiana, donde había trabajado desde el 71 y continuó manteniendo su inocencia y su desconocimiento de los asesinatos cometidos por Larry. El mismo día en que se Wow. reveló la confesión póstuma de Larry, un portavoz de la Fiscalía del Condado de Cook declaró a los medios que, a pesar de las afirmaciones de Larry Eyler sobre la ayuda de Robert Little en sus 4 asesinatos y sobre que Robert Little había asesinado a Bridges, no existía evidencia real suficiente para corroborar las admisiones de Larry, y que no se llevaría a cabo ninguna investigación adicional sobre la presunta participación de Robert Little en esos asesinatos. Catherine Zellner Wow. continuó ejerciendo en Dowers Grove, Illinois, especializándose en anular condenas erróneas. Poco después de que Larry le confesara su culpabilidad en 21 homicidios del 90,
ella decidió que nunca más defendería a sabiendas a otro individuo culpable. También, un momento, por favor, déjame ver. ¿Dónde está esto, mi gente? Ay, no. Bueno, sí, aquí están. Eh, Nada era eso, en verdad. De que también, I'm sorry, never Sí, lo mind. que pasa es que yo tengo un listado de las víctimas una por una y, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Wow. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esas últimas que mencioné, creo que lo dije la semana pasada, o no sé si fue Ámbar que se lo dije solo. Hay un documental que se llama Naming the Dead, que una de ellas, no sé si fueron dos o una, fue una de estas que están aquí, que salieron ahí en ese documental. Es muy interesante, véanlo, un Wow. programa, una serie. Señores, esto fue Señores, pues todo. La hasta verdad que aquí esta la señora entrega. arrasó. Muchas gracias. Tengo comentarios que los voy a guardar para nuestra tertulia. Así que nada, señores, gracias por la sintonía y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Acuérdense que la próxima es en febrero. Así que los Patreones nos Exacto. seguimos viendo. Si usted nos quiere ver antes de febrero, métase al Patreon. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.